Una mujer casada rara vez cruza un límite con el cuerpo primero, su mente va mucho más adelante. Los hombres suelen esperar pruebas para creer, pero las cosas más peligrosas no dejan evidencia inmediata, y si pasas por alto el momento en que ella deja de ser neutral contigo, entrarás en un territorio donde todas las opciones pierden valor, incluso la de no hacer nada. El primer error del hombre adulto es creer que mientras no haya contacto físico, no hay falta. Evalúa los límites por el comportamiento cuando el verdadero límite está en el permiso mental. Una mujer puede mantener distancia, hablar con corrección y no mostrar señales evidentes, pero si en su mente aparece la idea de que le gusta cómo se siente contigo o de que contigo algo es diferente, el límite ya se ha doblado. Esto no se parece a lo que muchos llaman infidelidad porque no hay escenas visibles ni mensajes claros, solo un cambio sutil en cuanto espacio te permite ocupar en su mundo interno. El peligro no está en la tentación sino en creer que controlas el ritmo cuando en realidad ya estás siendo arrastrado. Cruzar un límite en la mente no es un pensamiento pasajero sino un cambio de estado, de ser alguien más a ocupar un lugar especial, y eso ocurre a través de pequeñas elecciones acumuladas como elegirte para desahogarse, para sentirse comprendida o para escapar de un rol que la consume. Muchos hombres no ven esto porque miran palabras y gestos, pero la señal profunda está en cómo ella reorganiza sus prioridades contigo. Empieza a escucharte con atención medida, a recordar detalles, a permitirte entrar en zonas íntimas que antes estaban cerradas, y ahí muchos confunden confianza con cercanía peligrosa. Pocos hablan de que muchas mujeres no buscan traicionar sino sentirse vivas otra vez. Matrimonios estables pueden erosionar la identidad y cuando alguien aparece y la mira como individuo, no como rol, se activa una sensación de merecimiento que parece justa. Las aperturas suelen ser limpias y difíciles de señalar, frases como solo tú me entiendes, preguntas hipotéticas sobre amor y destino, o una intimidad sin nombre que crea códigos privados sin tocar el cuerpo. El hombre adulto suele caer en la trampa de creerse solo un apoyo, sin ver que su presencia ya regula emociones y crea dependencia. Ella no elige a cualquiera, elige a hombres con calma, límites y vida propia, y eso genera atracción sin pedir nada. El verdadero punto de inflexión llega cuando deja de escucharte y empieza a ponerte a prueba, observando cómo reaccionas a silencios, tiempos y temas sensibles. Cuando la mente cruza el límite, la moral no desaparece, se reordena y las emociones se convierten en justificación. El signo más peligroso no es que ella se acerque a ti, sino que empiece a retirarse emocionalmente de su vida principal y te convierta en un espacio alterno. Entonces la pregunta ya no es si ella cruza el límite, sino si tú estás siendo elegido como el lugar donde se deposita lo que ya no cabe en otro lado. Ella nunca dice ahora eres importante para mí, pero llega un momento en que te das cuenta de que ya no te trata como a los demás, y ese cambio es silencioso, suave, tan sutil que muchos hombres adultos subestiman su peligro. El verdadero punto de quiebre no es cuando ella se acerca más, sino cuando deja de ser despreocupada contigo, cuando empieza a medir sus palabras, a observar tus reacciones, a cuidar cómo lo que dice puede afectarte, porque en el instante en que alguien pierde la neutralidad, la relación deja de ser accidental y pasa a tener intención. Las mujeres casadas no solo responden a gestos o palabras, son extremadamente sensibles al papel que un hombre puede ocupar en su vida emocional, no como amante ni reemplazo, sino como una figura que ofrece seguridad sin exigir, presencia sin dependencia y validación sin presión. Al principio ella puede hablar y desahogarse, pero luego deja de solo contar y empieza a buscar resonancia, a sentir porque se reconoce en tus ideas, usar más el yo también, y transformar la conversación de una historia personal en una experiencia compartida. Ahí la relación deja de ser informativa y se vuelve vibracional. Muchos hombres creen que solo están siendo comprensivos, pero en el mundo emocional de una mujer casada, el hombre que no juzga ni controla es el que se queda, y quedarse significa convertirse en un apoyo sin derechos, cargando expectativas, dependencia y frustración sin poder reclamar nada.
Un signo claro es cuando ella empieza a proteger el vínculo contigo, manteniéndolo en espacios separados, evitando que toque la luz común, porque cuando alguien compartimenta una relación, ya ha decidido que no debe ser observada. No hacen falta grandes crisis matrimoniales para que esto ocurra, basta con un vacío emocional prolongado y un hombre que aparezca en el momento y con el tono correcto, generando una sensación de estar viva sin romper ninguna regla visible. Luego viene la segunda prueba de límites. Ella no pide teorías, prueba tu presencia, aparece en momentos inesperados, guarda silencio para ver si la buscas, comparte algo más sensible para comprobar si sigues ahí. Y si siempre respondes, te adaptas y priorizas, su mente registra que eres un lugar donde puede apoyarse. El hombre adulto suele despertar tarde, cuando empieza a pensar en ella más de lo necesario, a esperar mensajes, a sentir cambios emocionales sin entender por qué, porque el papel sin nombre ya se ha adherido. En ese punto surge la pregunta clave: ¿estás siendo elegido o estás siendo utilizado? Porque ser utilizado puede sentirse igual que ser elegido al inicio, pero el precio después es muy distinto. Una mujer casada no necesita abandonar su matrimonio para cruzar un límite, le basta con crear un mundo paralelo donde se sienta ella misma sin roles ni explicaciones, y si tú estás dentro de ese mundo, la cuestión ya no es hasta dónde llegará ella, sino qué harás tú al darte cuenta de que hace tiempo dejaste de estar fuera. No todos los límites se cruzan con culpa. Algunos se derrumban en calma porque quien los cruza cree que está actuando de forma razonable, y este es el momento más peligroso. Cuando ya no hay tanteo ni duda y todo empieza a fluir con una naturalidad sospechosa. Al inicio ella vacila, se pregunta, se observa, pero llega un punto en que la vacilación desaparece no porque sea más impulsiva, sino porque su mente ha construido un nuevo relato sobre sí misma: no estoy haciendo nada mal. Solo estoy siendo auténtica, no estoy traicionando a nadie. Cuando alguien se convence de que no está equivocado, deja de escuchar las señales de alarma, y desde ahí la relación entra en una fase donde ya no se pide permiso a la conciencia para avanzar. La moral no se elimina, se reorganiza, deja de preguntarse si es correcto y empieza a preguntarse si su situación merece comprensión, usando la emoción presente como prueba de legitimidad. Me siento más ligera, más yo, menos asfixiada. Estas sensaciones son reales y por eso mismo se convierten en la justificación perfecta. En este punto tú ya no eres un oyente, te conviertes en un punto de referencia, apareces en sus decisiones cotidianas, en sus pensamientos prácticos, en frases silenciosas como si él estuviera aquí o él lo entendería. Y cuando un hombre se vuelve referencia emocional para una mujer casada, ha dejado de ser externo. Tu razón empieza a perder fuerza no por deseo, sino porque no quiere ser quien la haga caer, porque ella muestra confianza, expectativa y la sensación de que eres el único que comprende, y eso golpea la ética del hombre adulto más que cualquier atracción física. Sin darte cuenta, los roles se invierten, ella marca los tiempos, abre y cierra la profundidad, regula el contacto, y tú comienzas a ajustarte para no desestabilizarla, esperando señales y midiendo palabras, cediendo el control sin que nadie lo haya pedido. La familiaridad se acelera y se disfraza de profundidad, se entienden rápido, se anticipan, se reconocen, y eso crea la ilusión de haber recorrido un largo camino juntos cuando en realidad nunca hubo responsabilidad a la luz. El relato interno de ella cambia de no pasa nada a si él no está, yo me hundo, y en ese momento tú dejas de ser opción para convertirte en condición. Lo más peligroso es que no solo ella justifica, tú también lo haces, repitiéndote que no empujas, que no obligas, que retirarte sería peor, sin querer enfrentar la pregunta central: ¿mi presencia está sosteniendo algo que debería detenerse? Cuando todo parece lógico, tranquilo y bien explicado, es cuando más miedo debería dar, porque el límite ya se ha desplazado tan lejos que el inicio dejó de verse, y lo que viene después ya no depende del sentimiento original, sino de quien se atreva a asumir el costo de haber guardado silencio demasiado tiempo. Suscríbete y deja un like, esto aún continúa.
Hay vínculos que no necesitan nombre pero empiezan a exigir presencia, no con palabras ni demandas, sino con la sensación de vacío cuando ya no estás como antes, y ese momento es incómodo porque deja de ser una cuestión mental para convertirse en hábito emocional. Al principio todo ocurre en la conversación, mensajes y confidencias, pero llega un desplazamiento sutil en el que ya no basta con que entiendas, ella necesita que estés, que respondas a tiempo, que mantengas el ritmo, que no desaparezcas sin aviso, y cuando reduces tu presencia ella lo siente. Aquí el vínculo sale del plano puramente interno. Pocos dicen que la emoción necesita anclarse en la realidad, porque la mente no tolera la suspensión indefinida, y cuando no hay anclaje aparece la ansiedad, que busca transformarse en acción, un encuentro casual, una promesa vaga, una rutina fija, cualquier señal de que esto es real. Empieza entonces el aumento de la expectativa, ella espera tus respuestas, observa tus horarios, reacciona a tus cambios, se descoloca cuando no cumples el patrón, y esa expectativa crea estructuras sin acuerdo. El silencio ya no es solo ausencia, se vuelve mensaje, una lectura constante de si sigues siendo importante, y cualquier intento tuyo de mantener el equilibrio refuerza la dependencia, mientras que tomar distancia genera sensación de abandono, aunque nunca hayas prometido nada. El vínculo comienza a competir con la vida real sin necesidad de comparaciones explícitas, ella lleva el estado que vive contigo a su matrimonio, se siente más ligera contigo y más pesada al volver a su rol, y ante esa tensión la mente elige el camino más fácil, invertir más en el espacio paralelo. Aparecen entonces frases sobre un futuro indefinido, marcos abiertos que permiten imaginar sin decidir, y tú también puedes empezar a habitar ese espacio, gastando energía en una posibilidad sin forma. Poco a poco notas que tu ánimo depende del contacto, que ajustas palabras y tiempos, que ya no reaccionas con libertad, porque el vínculo ha empezado a coordinar tus emociones. Ella necesita señales de continuidad pero no puede pedirlas, así que prueba, crea situaciones, profundiza, busca confirmación y cada vez que respondes el lazo se refuerza. El punto más peligroso llega cuando te conviertes en algo que no puede perder, no como pareja sino como sostén invisible, una posición que da influencia sin derechos y que te atrapa entre quedarte y cargar o irte y ser el causante del dolor. En este punto la neutralidad ya no existe, no hacer nada también es una decisión, porque el vínculo ha crecido demasiado para seguir siendo sombra. Y la pregunta deja de ser qué es esto para convertirse en si estás dispuesto a asumir el costo de permitir que continúe sin ser nombrado. No todos los vínculos terminan con un estallido. Algunos se apagan en silencio y dejan una resonancia que dura mucho más de lo esperado, y en ese punto la historia ya no trata de ella ni de las circunstancias, sino del hombre que tiene que mirarse de frente. El primer precio es interno, empiezas a fragmentarte, una parte lúcida que entiende las consecuencias y otra que se aferra porque no quiere causar daño, y esa división te cansa sin ruido, te resta foco y te aleja de tu propia vida. Muchos hombres creen que pueden volver atrás, restaurar la neutralidad, pero eso ya no es posible cuando la despreocupación se ha perdido, las expectativas se han formado y los hábitos emocionales se han fijado. Solo quedan dos caminos, continuar y asumir que el vínculo pedirá cada vez más, o detenerse y aceptar el vacío que deja. Permanecer no siempre es valentía, a menudo es evitación, una forma de no enfrentar la incomodidad de poner un límite claro y cargar con la reacción del otro, pero ese aplazamiento se paga con la pérdida de coherencia interna. Detenerse no implica juzgar ni desaparecer de golpe, puede ser reducir el ritmo, estrechar el espacio, devolver el vínculo a su peso real y, sobre todo, actuar de forma consistente, porque decir que paras mientras sigues igual genera más daño que la claridad. Ella reaccionará de una manera que no puedes controlar, quizá tristeza, silencio o distancia, y ahí aparece una verdad adulta, no eres responsable de sostener un dolor que no creaste con promesas. Solo de ser honesto en tu conducta a partir del momento en que ves con claridad. La ligereza no llega de inmediato, primero aparece el hueco y la ausencia,
pero con el tiempo regresa algo más sólido, la sensación de estar entero, de no vivir pendiente, de no regular tus emociones en función de otro. Un hombre maduro no necesita ganar todas las conexiones, algunas solo deben terminar a tiempo, porque la verdadera pérdida no es dejar ir a alguien, sino perder el eje propio por mantener un papel sin nombre. Con la distancia entiendes que ella no era mala, que tú no eras ingenuo y que la situación era compleja, pero también comprendes que hay vínculos reales que no están hechos para continuar. Los límites no existen para controlar a otros, existen para preservar la estructura interna, la energía y la dignidad silenciosa de no intercambiarte por una necesidad ajena. Nadie aplaude esta elección, no hay testigos ni discursos, solo una certeza sobria, ya no vives en la zona gris, y para un hombre adulto, esa claridad interior vale más que cualquier sensación de ser necesario. Gracias por quedarte hasta aquí, si te fue útil, suscríbete y deja un like.